les indicamos que este auditorio tiene 2 salidas de emergencia y una zona de menor riesgo ubicada del lado izquierdo, saliendo del lado izquierdo en el alta bandera. En caso de escuchar algún alejamiento, por favor, seguir las indicaciones de protección civil de los brigadistas. Gracias. Y por favor, les pedimos que no estén en las puertas de salidas de emergencia y en los pasillos. Por favor, les pedimos mucho que no estén ahí parados porque en cualquier alertamiento pueden estorbar a la gente. Gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos todos los que nos acompañan de manera presencial y de manera virtual a través del canal de YouTube a esta 4ª jornada del Día Internacional de la Mujer. Y para ello les voy a permitir presentar a todas las autoridades que se encuentran en este auditorio José Guadalupe Nájera. Damos la bienvenida a María Luisa Gordillo Díaz, directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Le acompañan el maestro Teodoro Medina. El maestro Teodoro, le damos un fuerte abrazo. Maestro Teodoro, bienvenido. Teodoro Gama es el director de la Escuela Normal de Especialización, doctor Roberto Soliciro. Otra cosa. Fernando Chacón Lara Barragán, director del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. María de los Ángeles Quintero García, enlace estatal de la Comisión Central Consultiva para la Equidad y Igualdad de Género. Carlos da Silva Elvas, enlace de la Comisión Central Consultiva para la Equidad e Igualdad de Género de la Demarcación. Bienvenidos. También agradecemos la presencia de los invitados especiales, iniciando por Adriana Romero Toledo, directora de Formación Inicial. Yanil Romeo Ávila, directora de Desarrollo Profesional. Carlos Morales Ramírez, jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos. Marlene Pinado Brito, jefa de la Oficina de Planeación. Ubaldo de la Cruz Velázquez, director de Control Escolar. Andrés Rivera Zárate, director de Gestión de Proyectos. Miguel Ángel Parra Álvarez, director de Actualización y Capacitación. Daniel Víctor Macías Pineda, coordinador administrativo. Claudia Núñez Febrero es la responsable de la Oficina de la Dirección General. Bienvenida. También se encuentran con nosotros Flor Elis Rodríguez Jiménez, enlace de la Comisión Central de la Escuela Normal de Especialización, doctor Roberto Feliz Proga. Felicia del Carmen Contreras y Juelos, enlace de la Comisión Central de Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Y me faltan bienvenidos a todas las autoridades, compañeros, comunidad, que esta mañana nos acompañan en un día tan especial para nuestra institución. Para ello, a continuación, María de los Ángeles Quintero García, enlace estatal de la Comisión Central Consultiva para la Equidad e Igualdad de Género, nos va a dar el encuadre de esta 4ª jornada. Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas los aquí presentes. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU,
en 1977. En honor a aquellas mujeres que lucharon por la igualdad de derechos en todo el mundo, hoy nos reunimos en un día de gran significación, el Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, no solo conmemoramos los logros y avances de las mujeres en todas las esferas de la vida, sino que también reflexionamos sobre los desafíos que aún enfrentamos en su búsqueda de igualdad y justicia, así como el reconocimiento y el conocimiento de sus derechos humanos. Como educadoras y educadores del nivel superior, tenemos la responsabilidad de promover la igualdad de género en nuestras aulas, centros de trabajo, comunidades educativas e impactar en la vida cotidiana. Debemos desafiar los estereotipos de género que a lo largo de la historia han prevalecido. Fomentar valores como el respeto, la atención, la sororidad. Asimismo, concientizar, educar y empoderar a nuestras estudiantes para que desarrollen metas, objetivos en su vida cotidiana. Como mujeres, recordemos que la educación es una herramienta poderosa para el cambio social. Al educar y capacitar a las mujeres, no solo estamos transformando sus vidas, sino también construyendo un mundo más justo, equitativo para todos y todas. Hoy, la Comisión Central y Consultiva para la Equidad e Igualdad de Género renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando y de ser aliados en las acciones, estrategias y trabajos por los derechos de la mujer. Sigamos juntos para crear un futuro donde todas las personas, independientemente del género, tengamos las mismas oportunidades y podemos alcanzar metas y expectativas. Bienvenidos el día de hoy y es un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos calentando motores porque ahora viene una parte maravillosa también, que es la intervención musical que está a cargo del dueto Cecilia Radio. Este dueto inició en 2022 y está conformado por Ivette Peña Vera, docente en el Centro de Actualización del Magisterio, área de matemáticas, maestra en formación docente, participante en diferentes agrupaciones musicales, mezzosoprano en coros de música litúrgica. Y Ernesto López Guerrero, licenciado en Pedagogía, docente en la tesis Tacana, cantautor y músico de profesión. Ellos nos interpretan ¿Quién te cantará? Magia de Luna y Azul. Pues vamos a darle otra vez por aquí.
Por esta invitación, siempre hacen felicidades a todos ustedes. Hoy se va.
que cantar estamos de fiesta. Pero más también Sabemos que eso no nos va a separar. Besarte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, que lo nuestro crezca cada día más. Muchas gracias. De verdad agradezco.
pero nada se detiene, solo vivo para ti. Dame solo un beso, que me lance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Y cuando te me acercas, se acelera me das fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. No me abandones más, que quiero recuperarme en la cuna de tus clases. Silencio, se abre la tierra y cesan los mares, algo pasa por acá. Cuando te me acercas, se acelera mi motor, me das fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Luna, no me abandones más, que no recuperaré en la cuna de mis clases. Silencio, se abre la tierra y cesan los mares al compás del volcán. A entregar los merecidos reconocimientos a nuestros invitados. Adelante, por favor. Muchas gracias. La Autoridad Educativa de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, otorga el presente reconocimiento a Aide Peñavera por su participación en la ceremonia inaugural de la cuarta jornada conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los derechos de la mujer. Con el dueto Cecilia Radio, que se llevó a cabo el día 8 de marzo del 2024 en la Auditorio Guadalupe Nájera de esta Dirección General. Firma la doctora María Luisa Gordillo, Directora General de Educación Normal.
De igual manera, la Autoridad Educativa Federal entrega el presente reconocimiento a Ernesto López Guerrero por su participación en la ceremonia inaugural de la cuarta jornada de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los derechos de la mujer, con el veto de la radio que se llevó a cabo en esta máquina. Gracias. Muchas gracias y los invitamos para que nos sigan acompañando y tomar su lugar en el auditorio, ya que en este momento vamos a invitar a María Luisa Gordillo Díaz, nuestra directora general, para dirigirnos su mensaje y realizar la declaración inaugural formal de esta cuarta jornada. Muy buenos días a todos y a todas. De verdad, para mí es un honor estar en esta actividad, más que hoy día ya estamos celebrando esta cuarta jornada. La cuarta jornada de conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2024, los derechos de las mujeres, además de conmemorar, debe servir para continuar posicionándose activamente y para seguir con las reflexiones e investigaciones acerca de las condiciones sociales, educativas, culturales y económicas en que viven las mujeres del mundo y en las diferentes regiones de nuestro país. Es una oportunidad pertinente para asumir los retos que aún existen en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Es ocasión también para mantener visibles y presentes a quienes han logrado y logran liderar diversos movimientos en la búsqueda de la igualdad y de una vida digna para las mujeres. Como sabemos, la Organización de las Naciones Unidas instituyó el 8 de marzo de 1957 como Día Internacional de la Mujer. El objetivo principal de la conmemoración universal es la búsqueda de la igualdad y la no discriminación hacia la mujer. Aunque inicialmente comenzó como una lucha obrera feminista, históricamente poco a poco fue ampliando sus causas. Sin duda, desde los diversos campos de conocimiento y espacios de la vida pública y privada, desde la academia y desde la organización social, diversas investigadoras, maestras, abogadas, médicas, madres, estudiantes y un gran colectivo de mujeres han hecho palpable la necesidad de construir diversas rutas para lograr la igualdad. Pero esta batalla no es exclusiva de las mujeres ni de las organizaciones civiles no gubernamentales. Debe ser de todas y todos, al igual que de políticas públicas formalmente sustentadas. En este sentido, la riqueza del programa de actividades que en este año 2024 se realizarán durante diversas fechas de la primera quincena de marzo, tanto en DGNAT como en todas las escuelas normales públicas y el CAN de la Ciudad de México. Es una muestra de que todos estamos comprometidos en ello. No olvidemos que durante la pandemia y en muchas otras emergencias, como la devastación provocada por el reciente huracán en Acapulco, las mujeres se ubicaron en la primera línea de atención a las crisis resultantes, ya fuera como trabajadoras en los diferentes niveles de gobierno o como líderes en diversos espacios privados o comunitarios. Por ejemplo, la participación de las madres de familia durante las clases virtuales o la búsqueda de alternativas para hacer frente a la catástrofe del puerto turístico fue de un valor indiscutible. Pero también debemos tener presente que los escenarios emergentes han puesto de relieve las desigualdades y desventajas sociales existentes entre mujeres y hombres. En el ámbito cotidiano del hogar, en el ámbito de la salud, de la educación y del acceso a la justicia, entre muchos otros. Este año,
bajo el tema de los derechos humanos de las mujeres, se enfatiza la necesidad de hacer visibles y cumplibles precisamente esos derechos. De igual manera, el reconocimiento a la contribución social sobre las mujeres de todo el mundo. La Secretaría de Educación Pública y sus diversas instituciones reconocen y valoran los esfuerzos que realizan las mujeres para forjar un futuro más igualitario. En este sentido, el compromiso de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, se suma con énfasis a dicho reconocimiento y a los trabajos interinstitucionales que diversas instancias educativas de la Ciudad de México ponen en marcha hacia la toma de las decisiones para la mejora en todas las esferas de la vida de estudiantes, maestras, directivas, trabajadoras normalistas y todos lo que elaboramos aquí en la regional. Otro gran compromiso consiste en impulsar la estrategia de prevención de la violencia de género en las escuelas de la ciudad, a través de diversos mecanismos de difusión y sensibilización en pro de una comunidad normalista, libre de las violencias e impulsoras de la cultura de la paz. A todas y todos quienes conformamos las comunidades educativas, principalmente docentes, estudiantes y personal, les invitamos a sumarse a esta búsqueda y construcción de la igualdad, reconociendo las condiciones de desigualdad de las mujeres para deconstruir el lenguaje y decolonizar las malas prácticas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. De esta manera, expreso a ustedes nuestras altas expectativas de logro, no solamente al término de este importante evento, sino durante las acciones cotidianas que se han programado en las escuelas normales y en el Centro de Actualización del Magisterio. Es así como declaro formalmente inaugurada la cuarta jornada de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los Derechos Humanos de la Mujer 2024. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Mi reconocimiento para todas y cada una de las mujeres que laboran aquí en la regional. Muchísimas gracias. Pues le agradecemos a la doctora su mensaje y en estos momentos nos vamos a disponer a dar inicio entonces formalmente a esta cuarta jornada del Día Internacional de la Mujer. Y lo vamos a iniciar con una conferencia. Y esta conferencia son los derechos humanos de la mujer y será impartida por María Elizabeth Tinajero López, de quien a continuación me permito leer su biografía. María Elizabeth Tinajero López es licenciada en Derecho por la UNAM de Zacatlán, licenciada en Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana por la Escuela Normal Superior de México, maestra en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actualmente es coordinadora y docente de la Licenciatura de Formación Ética y Ciudadana de la Escuela Normal Superior de México. Muchas gracias por estar en este día tan especial para nuestra institución. Un fuerte aplauso para ella. Pero también me voy a permitir presentar en quien en esta ocasión fungirá como moderador, y me refiero a Carlos da Silva Elvas, enlace de la Comisión Central Consultiva para la Equidad e Igualdad de Género de la regional. Maestro Carlos, bienvenido también. Y antes de cederles el uso de la palabra a nuestros invitados, les quiero recordar que al término de la exposición tendremos un tiempo de 10 minutos, una sesión de preguntas, y basarán nuestros compañeros de logística a cada una de sus filas durante el desarrollo de esta exposición con tarjetitas de ustedes, por favor, para que nos escriban sus preguntas y tengamos esta retroalimentación.
Lo mismo, invitamos a la gente que está conectada, a los compañeros, a nuestros invitados que están en YouTube, que nos escriban en el chat del canal de YouTube. Nosotros les haremos llegar a nuestros invitados sus preguntas. Y bueno, sin más preámbulo, maestro Carlos, maestra, adelante, por favor, bienvenido. Gracias. Estamos en presencia de María Elizabeth Tinajero, que nos va a deleitar con una conferencia sobre los derechos humanos de la mujer. Bienvenida. Gracias. Adelante, maestra. Gracias, muy buenos días. Gracias por estar acá. Ahí hay una presentación, por favor. Pues vamos a hablar de los derechos humanos de la mujer, ¿no? Hoy cobra especial relevancia por lo que vemos, lo que escuchamos. Ayer justo un alumno, me va a platicar esto, mis alumnos hicieron una lista en donde era solicitud de igualdad. Hablo de alumnos de secundaria. Una lista de igualdad para faltar el 8 de marzo. Ellos querían igualdad. ¿Cómo, no? Que a las niñas sí. ¿Qué me preocupó ya lo que les decía a ellos? Es la desinformación, ¿no? Nos quedamos a veces en el 8 de marzo, en que hay que celebrar. Ahí hay una cuestión entre celebrar y conmemorar, en cuestionarnos, en preguntarnos qué tenemos que hacer nosotros desde cada uno de nosotros. ¿Qué hay que cambiar? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Y a mí sí me quedó esa cuestión de qué simple vemos a veces las cosas, ¿no? Porque no conocemos de fondo la implicación, y me decían mis alumnos, es que ¿por qué las mujeres y los hombres no? Digo, bueno, porque a lo largo de la historia, desafortunadamente, ha sido un grupo vulnerado, ¿no? Y considerado incluso hoy, todavía en muchas partes del mundo, yo no sé, creo que en México también, desafortunadamente, como un objeto, ¿no? Como algo que se puede, que no tiene voluntad, que se puede disponer por ella, que se puede incluso vender, ¿no? Entonces creo que tenemos la mirada hacia eso para crear conciencia realmente, ¿no? Y que no se quede solamente en una presentación y que no se quede solamente en los datos que tenemos todos y que quizá todos podemos allegarnos, ¿no? De alguna manera. Entonces, empezando con esto de entrada, ¿qué son los derechos humanos? ¿No? Pues son esas prerrogativas que, sin distinción de ninguna especie, raza, sexo, ideología, preferencia sexual, cuestión socioeconómica, ideas políticas, es decir, nada tendríamos que reconocer en todos, en cada uno de los seres humanos, ¿no? Tendríamos que garantizarlos, y es aquí donde viene el problema, porque garantizar implica muchas cosas, ¿no? Y garantizar solamente es decir, lo reconozco en todos los instrumentos que tenemos, sino hacerlo valer en la realidad. Que protegen todo, la vida, la dignidad, la educación, derecho a un trabajo, a una religión, a poder decidir, a la libertad, a todo. Es decir, son tan grandes y pareciera a veces que no tienen tanta importancia que los damos por hecho, creo yo, de repente, ¿no? En ese ir y venir de información. Si continuamos con la transmisión, por favor. Hay una frase que es muy significativa. Me voy a permitir leerle: una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en hombres y mujeres. Justo es eso, no es contra, sino trabajar juntos por lograr la garantía plena de los derechos de la mujer. Por favor. Aquí tenemos una definición que a mí me gustaría retomar, que es del doctor Burgo Orihuela, y nos dice: los derechos se traducen en imperativos éticos emanados de la naturaleza del hombre, que se traducen en el respeto a su vida, dignidad y libertad en su dimensión de persona. Si va más allá del mero precepto, ¿no? de la letra, hay que voltear esa parte ética, a esa formación, a esa conciencia de reconocer al otro y de reconocernos en el otro, porque a veces esta es la esencia del cambio que necesitamos para eficientar
todos aquellos instrumentos, todas esas instituciones, todas esas medidas que se tienen para garantizar los derechos de la mujer y que al final se quedan como en eso. No hay una real acción, ¿no? Aquí sí me voy a disculpar porque hay una imagen y no se ve, pero explico a grandes rasgos. Tenemos aquí, según Carpizo, nos habla de características de los derechos humanos, lo que la mayoría aquí los hemos manejado, la universalidad. Significa que en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, el ser humano tiene garantizados sus derechos humanos. Cuestionémonos eso si eso es verdad, ¿no? La historicidad se refiere a la parte de considerar el contexto, de considerar las nuevas problemáticas, los nuevos retos de los países. Es decir, el derecho humano en esencia es el mismo, pero ¿cómo voy a modificar las acciones para con eficacia garantizarlos? Porque cambian, las necesidades cambian, las ideologías cambian. Entonces, ¿cómo irnos transformando un poco sin perder la esencia de ese derecho humano? La progresividad, o sea, un derecho humano es, ¿serán todos o no será ninguno? No podemos estar términos medios, soy medio libre, soy medio digna, no. Se tienen que dar todos, no se pueden dividir, tienen que ser progresivos. Es decir, empezamos por los derechos de la primera generación, segunda generación al ser parte de un grupo social, pero no puedo perder unos y ganar otros. Entiendo que si tengo los esenciales, pues voy ganando los demás, ¿no? Y no ganando, vamos, se me tienen que garantizar y reconocer. El aspecto protector, que tenemos mucho la cuestión de derechos humanos y parece de repente estas palabras de perspectiva de género, de empoderamiento, creo que a veces las utilizamos sin mucha conciencia, ¿no? Entonces, todo es empoderamiento y todo es perfecto. Pero ¿qué realmente implica esto, no? Es este sentido protector, que las personas, específicamente las mujeres, se sientan seguras. Por ahí hay frases que dicen que vamos a levantar la voz porque todas podamos salir a casa y regresar bien a casa, porque en ese transcurso no seamos vulneradas de ninguna manera, ¿no? Y nos toca a nosotros, creo más por el ámbito en el que trabajamos, esta parte de formación, y esta parte de decir a nuestros alumnos y alumnas, decirles, a ver, sí, y crear conciencia, pero desde la acción. Comentaba ya hace un momento con el maestro que de repente, no sé, yo de repente me cacho en cosas como, a ver señorita, ¿por qué usted se sienta así? Y no hace, o sea, en ese momento no lo consigo, ¿no? Es la manera de corregirla, ¿no? Porque de alguna manera la estoy determinando a que su manera de sentarse, de pararse, de hablarle a un niño, puede provocar un comportamiento de ese joven, ¿no? Digo, es ahí donde tenemos que trabajar, en esta parte que ya hemos normalizado, y entonces no nos permite ver esto con otra perspectiva y no meramente con la informativa. Yo puedo tener mucho conocimiento acá, pero no lo estoy llevando a la acción, ¿no? Una eficacia directa. Sí o sí los derechos humanos tendrían que tener los instrumentos, las leyes, las instituciones, las estrategias que permitan una protección real, que podamos ver a las niñas sin temor, que podamos ver hoy a las jóvenes salir a la calle, ¿no? O sea, de repente, no sé si les pase, pero cuando estamos escuchando las noticias, ya les decimos, ¿no? Otra cosa, porque ya lo escuchamos diario, y porque con ello normalizamos esa indiferencia, y normalizamos esa sordera emocional, ¿no? O sea, ya no pues sí pasa, ¿no? Y qué triste, pero no, a veces no creemos lo que nosotros podemos hacer, ¿no? No necesariamente necesitamos un puesto, necesitamos escribir un libro, sino creo que hacer conciencia desde lo que nos toca, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver algunos aspectos históricos, ¿no? Los esenciales. Tenemos a la primera precursora de los derechos políticos, que se llama... El maestro lo conoce. Perfecto. Que en su obra más radical, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pues pone a la par al hombre y a la mujer y dice que
creen que pues la mujer tiene el derecho de participar en asuntos políticos y sociales, ¿no? Decía ella, y tiene una frase que si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, debe tener el derecho de subir a la tribuna. Digo, finalmente ya se murió, ¿no? Pero fue la primera. Y hablamos que esa declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana está compuesto por 16 derechos. Solamente vamos a mencionar el primero, que dice: la mujer nace libre y goza igual que el hombre de los derechos los derechos. Las decisiones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Ella fue hija natural, entonces en aquella época pues era la bastarda, ¿no? Y entonces ella sufrió mucho esta parte, porque finalmente era como una etiqueta. No sé si actualmente todavía lo cuestiono a veces, pero bueno. Era una etiqueta, entonces ella, ¿por qué? Porque el ser mujer me disminuye, porque el ser mujer me limita, ¿no? Entonces, pues ella es la primera precursora. Creo que a veces no hay tanto dato de esto, pero sí. Gracias, por favor. Luego tenemos por ahí un dato que me hizo falta, que es el principio que otorga el derecho al voto a la mujer. Este se dio por primera vez en Nueva Zelanda en 1893. En México fue hasta 1955, después de una serie de protestas, donde dicen las mujeres, bueno, ¿por qué no podemos votar? Porque somos consideradas incluso no capaces de emitir una opinión política respecto a lo que pasa en mi país, ¿no? A los que les tocaba trabajar y les tocaba participar, no podían opinar. Entonces, luego viene la Declaración de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea en 1948, luego de 8 o 9 años de trabajos, es cuando realmente se aprueban estos 30 artículos. ¿Qué implica? Pues, implica un plan global en donde se garantice la libertad, se garantice el respeto a la dignidad de todas las personas en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo desafortunado? Bueno, que los países que no suscriben esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues realmente no están obligados. Y lo vemos en varios países donde las niñas no tienen derecho de ir a la escuela, incluso se les secuestran, un sinnúmero de acciones que nos dicen que esto a veces no es tan real, ¿no? Aunque se escucha muy bonito. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal. Después de lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, pues dice, a ver, ¿qué derechos universales tenemos que reconocer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿A qué se refieren esos derechos universales? ¿Cuáles son de la primera, segunda y tercera generación? ¿No? Hoy se hablan de más generaciones, pero la Declaración Universal establece 3 generaciones. En su artículo primero dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Fraternalmente nos implica el reconocimiento del otro, ¿no? Nos implica ser empáticos, nos implica tratar, aunque no esté de acuerdo, sí tratar de comprender el punto de vista del otro, ¿no? Cuidarnos. En este caso, las mujeres también dieron a mis alumnas que de repente, no, y el 8 de marzo, yo, la amo, si pongamos, porque se dice, no, mi libertad de expresión no está limitada. Digo, sean solidarias con ustedes, voltéense a ver a las otras, y decir, ¿cómo estás? Oye, ¿o no te vi? ¿O qué pasa? Y no a prejuzgar y no a etiquetarnos unas a otras. Creo que también el trabajo es por ahí, ¿no? A recobrar. Creo que tendríamos que regresarnos un poco a eso, decir, ¿qué es la fraternidad? ¿Cómo le hago para ser fraterno con el otro, no? Pero, como ustedes se dan cuenta, decía primero, todos los hombres nacen iguales, pero fue Hansa, médica delegada de la India, quien cambió esto para que fueran todos los seres humanos, porque entonces ella también se determinaba que los hombres y las mujeres, ¿dónde quedaban? ¿Dónde estaba otra vez esa figura? Que ha venido creciendo, por supuesto, pero que en un principio era algo que estaba ahí, que no podía hablar, que no podía expresar su opinión, que no podía. Entonces, bueno, son como los aspectos, ¿no?, que han ido cambiando nuestra historia. Luego viene, muchas gracias, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entró en vigor como tratado internacional en 1981 y es el parteaguas de los derechos de las mujeres en el mundo. Me voy a permitir leer el primer artículo.
A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabado anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. O sea, es el primer documento con carácter internacional que establece esta parte, ¿no? Igualdad, que el Estado civil no determine la posición de una mujer, ¿no? Porque la mujer tenía importancia o tenía un papel dentro de la sociedad cuando era esposa de, ¿no? Incluso así se firmaba en las actas de matrimonio. Señora de, el apellido era importante. Incluso quien da, porque todos en algún momento han leído la epístola de Melchor Ocampo, como establece que la relación de matrimonio, ¿no? La mujer es un ser débil que además tú debes cuidar. A ver, no, ya eso ya no se lee, pues, pero sí es como la cuestión que dice, a ver, alto, estamos entendiendo mal porque ya tenemos una declaración de los derechos humanos. Fíjense cuánto tiempo pasó, de 1948 a 1981, que se empezó a reconocer esta necesidad cuando ya había mil manifestaciones de que no se garantizaban plenamente los derechos de la mujer, ¿no? Muchas gracias, por favor. Entonces, esta convención se va dividiendo, vamos a hablarlo así, en la primera parte, que es esta que les mencionaba. Aquí nos dice algo bien importante que me pareció importantísimo resaltar. En su artículo 5, nos dice que las partes firmantes, las partes que suscriben este tratado, entre ellos México, deben modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Hablamos de 1981. A la fecha, no lo hemos trabajado. O sea, hoy seguimos con esos patrones socioculturales que hemos trabajado, sí, claro, sí lo hemos hecho, pero ¿qué es lo que nos está faltando para realmente modificarlo? O sea, al final en la familia muchas veces se siguen, y yo lo decía hace un momento, a lo mejor de manera inconsciente, repitiendo estos patrones, ¿no? Y el hermano que llega a la casa le pedimos, y yo lo veo actualmente, de repente a las niñas es una hora de permiso y a los niños es otra hora de permiso, ¿no? La cuestión de que las niñas, si tienen muchos novios, tienen un hombre, y cuando los niños tienen muchas novias, tienen otro. Entonces, a ver, realmente no hemos trabajado estas cuestiones socioculturales, ¿no? Realmente seguimos con esos prejuicios, con lo que determina la manera de vestir, la manera en que una niña se expresa. ¿Dónde es que lo rompemos? Y a mí me gustaría que nos cuestionáramos. ¿Dónde es que vamos a trabajar esto? Porque podemos tener las mejores leyes y los mejores tratados, pero si no lo llevamos a práctica a través de acciones cotidianas, va a ser complicado, ¿no? Hablar de una real garantía de los derechos de la mujer. Entonces, en su segunda parte, la Convención nos habla de las medidas para la... O sea, ¿qué medidas son apropiadas para la eliminación de la discriminación contra la mujer en cuanto a sus derechos civiles y políticos? Y la tercera parte se refiere a los derechos de las mujeres en el campo socioeconómico, educación, formación. Pero primero un poco como la Declaración Universal, es lo esencial, ¿no? La dignidad, la vida. Y después venimos con cuál es su papel en la sociedad. O sea, ¿qué papel tiene la mujer? ¿Cómo puede participar? ¿Cómo reconocer esa capacidad que tiene para participar? Hoy desafortunadamente vemos que todavía se cumple un número de diputadas o de senadoras porque tenemos todavía un tema ahí, ¿no? De repente no es tan transparente esta parte de perspectiva de género, esta parte de los derechos humanos. Y la parte final hace referencia a los mecanismos de aplicación por parte de la Convención para examinar. Sigue, por favor. La Convención tiene un comité para evaluar si realmente se cumple lo que la Convención establece, ¿no? En esos países que lo suscribieron. Entonces los países tienen que entregar un informe cada determinado tiempo, este comité lo analiza y dice, bueno, ¿qué? Aquí está fallando esto, hace observaciones y da las recomendaciones. Desafortunadamente sabemos que las recomendaciones no tienen una fuerza jurídica, es decir, no se le puede obligar al país a cumplirlo, ¿no? Pero aquí hay algo importante, en el 2018 México, que es el más reciente de sus informes,
a la convención, manifestó los avances que hay en la reforma legislativa, los progresos para erradicar la violencia de género. Sin embargo, hay una carencia de mecanismos eficaces. O sea, estamos quedando en la letra, pero no en la estrategia. Y entonces hoy ese comité nos dice, no está bien, porque además los porcentajes nos hablan, o sea, un sinnúmero de violencia de género, ¿no? Tenemos cuántas mujeres desaparecen al día, ¿quién sabe? 6, 7 mujeres al día. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Y cuál es nuestro papel, no? Además de las que sufren violencia y acoso y tal. Muchas veces. Específicamente en México, en 1935 se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tenía estos aspectos muy importantes. Igualdad de género y eliminación de discriminación por motivos de género, plena participación de las mujeres en el desarrollo del país, tener una opinión, participar de la política, participar socialmente, a lo mejor en campañas, en instituciones, cuál es el papel real de ellas y mayor contribución de las mujeres a la paz mundial. Es hasta 1993 que las cuestiones de género se elevan a una categoría de temas transversales, que ya no se queda solamente en una cuestión del país, es decir, hay una problemática social que está afectando, está impactando en varios países. ¿Qué vamos a hacer? Pero pues hasta el 93, o sea, ¿cuántos años tiene de eso? Realmente no tiene mucho. Tenemos también la Organización de los Estados Americanos, la cual negoció la Convención Interamericana para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como la Convención de Belém do Pará, en la cual se recalca el derecho de toda mujer a vivir libre sin violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Dicha convención deja plasmados aquellos derechos que han de ser protegidos para todas las mujeres. Y el artículo 4 dice, toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué derechos específicamente establece esta organización en la Convención Interamericana para Prevenir? Son el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Y esa ya no se nos está, ustedes se dan cuenta en qué grado se respetan o en qué grado se garantizan. El derecho a no ser sometido a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, que a veces por ser mujer también la ley se aplica de manera distinta, y dicen por ahí, si es mujer y además es indígena, tenemos otra cuestión, si vamos más allá quizá de la discriminación, porque además ellas no tienen acceso a esta información. Y cuando llegan a estar ante un juicio, ante, bueno, digamos, una agencia del Ministerio Público, pues ¿quién les traduce esto? ¿Quién les dice quién es derecho cuando ellas, por esto decía, ¿por qué el cuestionamiento de estos instrumentos? Porque ¿quién les enseña a ellas desde su formación, desde su infancia, que tienen estos derechos? Ellos no saben que no los tienen, ¿eh? Por eso es que se venden a las niñas por una caja de refresco o por un animalito, pues intercambia, finalmente no es sujetar el derecho, si ella no va a levantar la voz por ellos, ¿no? El derecho a la libertad de asociación, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. En ninguno de estos ámbitos se les puede excluir o discriminar por cuestión de género, es decir, porque no tuviera la capacidad de hacerlo. De manera muy específica, ya con esta convención, sí se está reflejando la preocupación que en muchos estados, hablo de países, pues, hay por esta real protección. O sea, si esto es necesario es porque estamos viendo acciones que nos dejan ver que no se están reconociendo esos derechos, ¿no? Y que las mujeres tienen, pues sí, desigualdad en algunos aspectos, ¿no? México reconoce los derechos de las mujeres y las niñas al firmar y adherirse. Firma un tratado, pero no hay las estrategias eficaces. Entonces tenemos ahí esa
a la letra todo parece muy bonito, ¿no? Muchas gracias. ¿Pero qué es el Estado mexicano? Bueno, aquí les estoy enlistando una serie de instrumentos, de leyes que el Estado mexicano ha elaborado, ha creado, ha puesto en marcha para tratar estas situaciones, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son las garantías individuales, pues refleja la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que son los derechos esenciales. La ley para la protección de los niños, de las niñas, niños y adolescentes. Vean los años, el más antiguo es el del, bueno, la Constitución, pero de estos instrumentos específicos en esa materia, pues es del 2007, ¿no? Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Realmente no tiene mucho tiempo, realmente hemos dejado pasar muchas acciones. Hoy nos hablan de estos instrumentos que tenemos acá. A veces es bueno darle una revisada, ¿no? Y decir, ¿qué es todo eso que dicen ahí, no? ¿Por qué niñas, niños y adolescentes? ¿Por qué en ellos es mucho más detallado ciertos aspectos? Habría que, porque si no, también si no nos informamos y damos por hecho las cosas, pues tenemos ahí un tema. Muchas gracias. ¿Cómo se violentan los derechos de las mujeres? Ya estoy hablando solamente de México, porque nos podemos adentrarnos en muchos países y en todos hay situaciones, ¿no? Y a veces nos vamos a otros países y decimos, no, pero es que en Medio Oriente es que la niña no puede, y no es que es horrible la situación. ¿Y tu país? ¿Y tu país? Y cuando tú sales aquí a la EMI y ves niños que están, niñas que están chiquititas en el crucero, ¿qué pasa? Ahí no tengo conciencia, ahí lo normalizo, ¿no? Ahí digo, pues pobrecitas, ¿no? Sus papás las explotan. La desigualdad de género es la causa de muchos problemas que afectan la forma desproporcionada, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y niñas, como la violencia en el seno familiar, la violencia sexual, los salarios bajos. Por ahí hay unas cifras más adelante, ¿no? La falta de acceso a la educación y la asistencia sanitaria adecuada. Y lo vemos. O sea, muchos estados, muchas mujeres no tienen acceso al mínimo necesario, ¿no? A un médico, a una escuela. Hacen las niñas a lo mejor 3-4 horas para ir a la escuela, pues irán a lo mejor 3 días, porque tienen que caminar tanto. Violencia de género, que es, creo que todo nos ocupa, pues, pero quizá esto no está, creo que ya nos rebasó. Hablamos que el 30% de las mujeres que han estado en una relación han experimentado violencia física y o sexual. Hoy veía una entrevista con esta chica que hizo la señal, que estaba vendiendo ropa, y decía, es que normalizamos las cosas. Yo hablaba hace un momento con el maestro y decía, es que sí. O sea, a veces la mujer dice, si me cela, me quiere. No es porque es amor intenso. Tenemos ideas todavía que hemos romantizado desafortunadamente y que creemos que así debe de ser. Pues viene a lo mejor una grosería, viene a lo mejor una... Ya, eso se me quiere. Cae mal, no pasa nada. No nos han enseñado a poner límites. Y algo que quizá no relacionamos con esto es el manejo de emociones. Nosotros en la escuela, ¿quién nos dice? Mira, las emociones son estas y se vale sentirlo, pero lo que tenemos que aprender es a manejarlas, niños y niñas. Porque entonces el niño asume el rol de que es fuerte, de que no puede llorar, no puede expresar su opinión, y entonces eso lo lleva a sacarlo de otra manera. Y la niña a sumisa, ¿no? O dramática, ay, por todo lloras, ¿no? También tenemos ese estereotipo. Entonces va relacionado, ¿no? Violencia sexual o acoso, que tenemos conceptos muy específicos de lo que es acoso, de lo que es esa violencia sexual, y también lo que tenemos, más que, creo yo que cuando hablamos a veces, por ejemplo, de la ley Olimpia y demás, hablamos de lo que, de la... cómo podemos resolver ya la situación que se dio, pero no hablamos de la prevención. No hablamos de que esa niña aprenda a poner límites desde pequeña, que no asuma que ciertos comportamientos son normales y los permita. En niños y niñas, porque cada vez el niño, tienes que respetar. Punto. Se acabó el respeto, es esto. El reconocer la dignidad de alguien es esto, en los dos casos, ¿no? Las leyes y las políticas prohíben a las mujeres el acceso a la tierra. Eso aunque no es en nuestro país, y hay países en los que no.
o incluso estados, en usos y costumbres de repente no, una mujer no puede tener, sí se da, ¿no? Al menos en la Constitución y en instrumentos dice que sí tenemos derechos en México. Pero hago esta aclaración para... La discriminación económica y social se traduce en opciones vitales más reducidas y más pobres para las mujeres, que las hacen más vulnerables a la trata de personas, ¿no? A veces las mujeres ganan menos que los hombres en un mismo puesto. La violencia de género afecta por lo menos el 30% de las mujeres del mundo. A las mujeres se les niega sus derechos a la salud sexual y reproductiva, a tener conocimiento de ella, o sea, no hay información real sobre esta cuestión para que las niñas tengan ese conocimiento de saber qué implica esa sexualidad, cómo vivir su sexualidad y que deben respetar la forma en que ella decida vivir esa sexualidad. Los defensores de los derechos humanos son relegados al ostracismo por sus comunidades que los consideran una amenaza. O sea, si alguien está cuestionando, es amenaza. Entonces, por eso no cuestionamos a lo mejor, porque finalmente al normalizarlo y tenerlo como lo que está permitido, pues no va a pasar nada. La función esencial que las mujeres desempeñan en la paz y la seguridad suele pasarse por alto, así como los peligros específicos y, por supuesto, los feminicidios, que es lo que creo que nos afecta en mayor medida, ¿no? Gracias. ¿Por qué proteger los derechos de la mujer si ya tenemos instrumentos, si ya tenemos leyes, y si ya tenemos instituciones? ¿Por qué es necesario seguirlos protegiendo? Porque faltan las prácticas, porque falta el día a día, porque falta la conciencia, porque falta el cambio de mentalidad real, porque seguimos reproduciendo ciertas cosas, ¿no? Según la ONU, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas no solo es un objetivo en sí, o sea, no es solamente como una acción más, es la esencia de un cambio real, ¿no? El voltear a que realmente pasa y cambiar la mentalidad y cambiar nuestra perspectiva va a generar que eso tenga eficacia, ¿no? Todos los instrumentos. ¿Riesgo? ¿Vivirá la mujer en riesgo en México? Mucho. Aquí nos dan un dato sumamente importante. Nos habla de que 28 de las 32 entidades federativas de nuestro país, que equivale a un 56% del territorio nacional, se encuentra formalmente en alerta de violencia de género. Alerta, eso quiere decir que tendrían que, además de llevarse a cabo acciones extraordinarias a partir de los instrumentos que ya existen para atenderla. Se ha hecho realmente, o sea, habría que volver a cuestionarse. Creo que este cuestionamiento es importante, ¿no? El Estado mexicano ha sido señalado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por causas de violencia de género. Tenemos 2 sentencias donde dijo, el Estado está actuando mal, te estoy recomendando esto. No se tienen las recomendaciones porque vemos a veces no tienen una fuerza jurídica, ¿no? El derecho a la no violencia contra la mujer parece, ante esta realidad, estar poco protegido en México, reflejando que la garantía de los derechos humanos no ha sido una prioridad del Estado. Porque además volvemos a lo mismo, o sea, yo tengo una ley, yo tengo un instrumento, tengo un instituto que atiende lo que ya pasó, pero ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está ese cambio en la formación de nuestros alumnos? Yo creo que es esencial en casa de ir modificando los patrones para que no sea necesario entonces sí, sancionar, porque el daño ya está hecho, ¿no? Y porque el daño sigue. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver el documental de Olimpia, precursora de esta ley Olimpia, de estas medidas. Le dices que he sufrido durante todos los años. Hoy, decía en una entrevista, este año es el primero que me busco y ya me encuentro como activista, ya no por mi video, pero pasó cuánto tiempo y cuánto tiempo lo sufrió y cuánto tiempo todos en lugar de apoyar dijeron, no, pues es que por tu culpa, ¿vale? Por eso también. Entonces, y regresamos a los patrones. Entonces, hay que prevenir, hay que cambiar esta cuestión, ¿no? ¿Cómo garantizar eficazmente los derechos de las mujeres? Puse 4 aspectos. Uno es propiciar una comprensión de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social, la vida familiar y comunitaria.
desactivar los nocivos estereotipos de género, de modo que a las mujeres no se les perciba según las pautas de lo que deberían hacer, sino que se les considere por lo que son, personas singulares con sus propios deseos y necesidades, o sea, que nadie las determine o pueda decir, es que como una mujer no tiene esa, son emocionales, ¿sí? Entonces no pueden decidir quién lo determinó así, ¿no? Compromiso de las autoridades para establecer como prioridad nacional la prevención de la violencia y fomentar ambientes donde impere el respeto, la tolerancia y la igualdad. Desde nosotras, o sea, ya a nosotras nos toca vivir en un ambiente en el que no nos pedimos unas a otras también. De repente eso es parte de esa garantía de los derechos humanos, ¿no? Por favor. Y algo que está ahora muy, permítanme el comentario, más pareciera de moda, ¿no? Perspectiva de género, en los programas de 2022, perspectiva de género, y entonces los ejes articuladores, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿qué es perspectiva de género? No es un concepto, es una serie de acciones que me lleva a garantizar la equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Cómo me lo están formando nosotros que finalmente trabajamos en ese ámbito? ¿Quién nos dice cómo hacerlo? Y que no sea solamente un punto en la planificación, ¿no? ¿Qué es actuar con perspectiva de género? ¿Quién nos capacita para actuar con perspectiva de género? ¿No? ¿Cómo nos conocemos que no es, pues mira, es esto, se queda en la letra, al final se queda en la definición y no nos vamos a la acción, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante que nos cuestionemos, que analicemos de repente estas conductas que yo me confesé, que ahora decía yo que de repente, en las que de repente caigo, así no está bien, porque sí, y porque normalizo, y porque permito, y porque apoyo los estereotipos, no de manera consciente quizás, pero estoy haciendo, al final es parte de todo. Entonces no hay una prevención, porque entonces no veo cuál es la raíz del problema. Bueno, las fuentes de información, para que vean que se leen. Y bueno, si pueden ustedes pues informarse, no está de más, nos toca, creo que si todos trabajamos en la cuestión de educación directa o indirectamente, quienes lo hacemos en el salón de clase, y yo lo veo con mis alumnos en la normal, digo, les toca, es su responsabilidad, y cuando nosotros asumamos que es nuestra responsabilidad garantizar los derechos humanos de la mujer, no lo vamos a dejar a las leyes y no lo vamos a dejar a las autoridades, nos toca, porque desde nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, que se quede ahí esa. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Elizabeth, por este viaje que nos hiciste hacer a lo largo de la construcción de la defensa de la mujer. La situación de la mujer a lo largo de la historia y dependiendo de los pueblos, sociedades y civilizaciones y distintas formas de estar, ha estado relegada a un segundo plano siempre en cada sociedad. Uno de los primeros documentos que nos trajo acá fue un documento que proponía la emancipación de la mujer y que la revolucionaria francesa Olympe de Gouges nos mostró como una necesidad social. 3 siglos y medio después, aún nos encontramos en esa lucha. En su opinión, ¿qué es lo que no se ha hecho y que es necesario hacer para que esto sea una realidad? Lo mencionaba hace un momento, creo que el cambio de la visión, la perspectiva que tenemos de lo que somos, ¿no? De repente también caemos en asumir el rol que se nos ha asignado y no cuestionarlo. En asumir como la responsabilidad que tenemos de garantizar, de informar a otra, de decir, oye, voltea, mira, aquí está, oye, porque de repente nos quedamos solamente en nosotros y no reconocemos, y no transmitimos, y no informamos, y normalizamos, y somos indiferentes. Creo que esa sería
la esencia del cambio. Al final podría, porque las luchas pueden seguir, pero si luchamos un día al año y al siguiente día somos enemigas o somos enemigos, y dos, los hombres no son los enemigos, los hombres tienen que ayudarnos en esa lucha, ¿no? Los papás, los hermanos decían el año pasado en esta marcha, nosotros también nos duele porque también fueron nuestras hijas y nuestros esposos quienes desaparecieron o mataron. Tenemos derecho a estar aquí, o sea, no, somos los dos, hombres y mujeres. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y abarcan todos los aspectos de la vida. Derecho a la educación, desarrollo, trabajo igualitario, participación política, una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuál es el panorama de la situación mexicana actual cuanto a esos derechos de la mujer, principalmente en los últimos tres, esos derechos de participación política, una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuál es el panorama de la situación actual? Se ha avanzado, o sea, sí, se han establecido políticas, se han establecido instituciones que hoy, bueno, ya tenemos, de repente se hacen denuncias sobre abuso y ya llega alguien de perspectiva de género, entonces algo informa. O sea, sí ha habido un avance, pero sí creo que al final necesitamos eficientar estas estrategias a partir de la información real, de asimilar esa información, de comprenderla y de transmitirla en las pequeñas acciones. De repente yo puedo tener trabajando en todas estas instituciones a una persona que no tenga la conciencia social. Entonces llega y trata de ayudar a una persona que tiene una situación, tenemos cuando por ejemplo las mujeres denuncian una violación, hay personal especializado, pero si esta persona que llega no tiene esa conciencia, no tiene esa empatía, lo ve de fuera también. Al final no importa que sea de esa institución, entonces creo que va más en esta parte personal que nos toca decir, es una mujer o hombre, en este caso mujer, porque nos están tratando, tengo que ser solidaria. Y si yo tengo la información, ¿por qué no transmitirla? Entonces, solamente de esa manera creo que vamos a avanzar y vamos a darle sentido a todo esto. Simone de Beauvoir dijo: no olvides jamás que pasará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, hay que permanecer vigilantes, según Simone de Beauvoir. Los riesgos de un paso atrás son así latentes en cada sociedad. Esto legitima los grupos de mujeres en lucha. ¿Qué debemos hacer como sociedad para que no haya un paso atrás? Estar vigilantes, cuestionarnos siempre, asumir la responsabilidad social que nos toca de acercarnos a esta información, que estos grupos que hay, no nos vayamos a los extremos, hay que actuar juntos, hombres, mujeres, niñas, o sea, desde la niña, no porque sea niña no le voy a enseñar a través de acciones, poner límites, tener claro que vale, que tiene una opinión, de repente nosotros decimos cállate, no, nos ha tocado no, los niños no hablan aquí, los limito, enseñarles cómo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que si no nos vamos a los extremos y nos informamos y asumimos nuestra responsabilidad como sociedad civil, siempre al final tenemos que estar vigilantes, siempre al final no hay que dar nada en absoluto y decir, como ya se me reconocieron, no, Muy bien. ¿Cuál sería el papel de la educación para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres? Fundamental. O sea, es la esencia, creo yo. No sé qué me dice eso, pero es la esencia, ¿no? O sea, nos toca desde la educación en casa y nosotros darles a los chicos esta información de tal manera que la asimilen, que no las vean como algo fuera de ellos. Nos toca porque vivimos aquí
me toca porque soy mujer, me toca porque soy hombre y tengo hermanos. O sea, creo que esa parte de concientizarlos desde pequeños es fundamental. Digo, nosotros a veces ya hablamos de una situación en la adolescencia que está a veces más complicado porque empiezan las ideas y están igual, o sea, ¿cómo voy a orientar a ese alumno en las buenas conductas? Primero, algo que decía muy importante el doctor Murguán, ético. Regresemos a los valores fundamentales, ¿no? ¿Qué es ser ético? ¿Qué es ser humano? O sea, no por el solo hecho de pues ser humano y pues ya, no. Humanizarnos para comprender al otro, y la educación tiene que ver mucho con eso, porque si no lo dejamos en el plano analítico y en el programa sintético y en el analítico, no, creo que tenemos que pasar de eso, y cuando pasemos de eso, la educación va a tener una real función en la garantía de los derechos humanos de la mujer, pero además en esa aplicación de perspectiva de género, ¿no? Y que nos toca a los dos, niños, niñas, hombres, mujeres. Chimamanda Ngozi Adichie, la feminista nigeriana contemporánea, dijo que el cambio de leyes y políticas no servirá si las mentalidades siguen iguales y los relatos sobre las mujeres empantanados en la discriminación. Las ideas estereotipadas sobre la mujer la encasillan en la historia. De ahí la importancia de que existan relatos diversos de mujeres diversas que desempeñan funciones distintas. ¿Cómo podemos erradicar de nuestra sociedad los estereotipos femeninos que tanto encasillan a las mujeres en una sola historia? Con la educación, con esa educación humana, con esa educación consciente, desde el ejemplo y desde la congruencia. Es decir, si yo estoy educando a una niña, le tengo que educar desde el principio en reconocerse valiosa, lo primero, capaz de muchas cosas, no limitada. Si yo le digo, tú no puedes hacer eso porque eres niña, ya, ¿no? Dejar que se desarrolle. Causarla que tiene poder sobre sí misma con responsabilidad, por supuesto, que es libre con responsabilidad, y entonces vamos a erradicar estos estereotipos, porque ya no los vamos a asumir nosotros. Desafortunadamente creo que a veces los estereotipos los asumimos nosotros, ¿no? Entonces no me puedo comportar de tal manera, o no puedo hacer esto porque los demás me van a decir de mí, romperlo. Nos toca con esos pequeños, ¿no? Y nosotros también ese cambio de mentalidad tiene que darse sí o sí, porque si no nos vamos a erradicar. Al final, o sea, sigue llegando el papá y le servimos, o sea, ese tipo de cosas que aunque pequeñas nos determinan. Al final nos determinan, ¿no? La determinación está ahí. Bueno, y la última pregunta, ¿por qué cree que en el ámbito familiar no hay todavía un contexto para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres? Este desconocimiento, mis alumnos, esta desinformación, esta cuestión de conciencia, ser papá o ser formador implica una enorme responsabilidad y a veces no lo asumimos así, ¿no? Entonces, tengo un hijito que le doy libertad, no, a ver, hay que orientarlo. Y no voy a romper el estereotipo y no voy a romper esta mentalidad, sino ser consciente de la responsabilidad que tengo como formador, como los que somos maestros, y el formador que es el papá. Por eso hay que regresar a ese origen, que también les toca decir, ¿cómo voy a formar? ¿Qué es eso de la perspectiva? Es importante, o sea, a veces damos por hecho las cosas, y no es que sea una plantita como que voy a echar y crece, no. Me toca darle las herramientas que le permitan a partir de esa generación romper con estas ideas preconcebidas de lo que debe ser una mujer y de lo que debe ser en cuestión de género. Muchas gracias. Llegamos hacia el final y no tengo palabras para agradecerle su presencia y lo maravilloso que es poder compartir estas ideas tan nuestras, porque todos debemos ser feministas, hombres y mujeres.
Muchas gracias de verdad por esta conferencia tan interesante que nos ha venido a presentar. Queremos pedirle de la manera más respetuosa a la maestra Adriana Romero Toledo haga entrega de su merecido reconocimiento a nuestra invitada. Gracias, buenas tardes. Pues maestra María Elizabeth Tinajero, de la normal superior. Pues sin duda una conferencia que nos deja muy reflexivos, no solo en nuestra condición de mujer, sino como madre, esposa, padre, esposo, maestro, en nuestra condición de maestros como formadores de docentes, ¿no? Y sobre todo como en una sociedad como tú como tú bien lo has dicho, ¿no? Es una tarea que no está terminada, que tenemos que seguir luchando todos en esta condición social, ¿no? Estar todos partícipes y atentos, por lo cual yo agradezco mucho tu presencia y tu conferencia. Y voy a darme el permiso del reconocimiento. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, otorga el presente reconocimiento a María Elizabeth Tinajero López por su participación en la ceremonia inaugural de la 4ª jornada de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los derechos de la mujer, con la conferencia Los Derechos Humanos de la Mujer, misma que se llevó a cabo el día 8 de marzo del 2024 en el Auditorio Guadalupe Nájera de esta dirección. Lo firma nuestra directora general, María Luisa Gordillo Díaz, la cual agradece mucho tu presencia y tu conferencia. Un abrazo y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias también a la maestra Adriana por estar aquí presente y todos ustedes. Antes de irnos, les queremos recordar que las actividades de esta 4ª jornada están iniciando y que se llevarán a cabo en las escuelas normales y en el Centro de Actualización del Magisterio. Por tanto, los estamos invitando para que el próximo 12 de marzo, aquí, en este auditorio José Guadalupe Nájera, estén en la presentación del libro con M de menstruación y con el taller La menstruación llegó, pero es un viaje sorprendente, organizado por el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México a las 10:30 de la mañana. Bueno, pues eso sí, como hemos llegado por este día al final de esta 4ª jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Un aplauso grande para ella y para ustedes.